pensé en empezar con un tema tan apasionante como es justamente las cavernas y tan geológico y tan no geológico, ¿verdad? Porque es un tema que puede ser atacado desde muchos puntos de vista, puede ser entendido y estudiado. Y entonces le dije a Andrés que Andrés trabaja para el centro de investigación y, y, y él es un aficionado absoluto a las cavernas desde tiempos, él fue estudiante mío hace años, él sacó su licenciatura en la Escuela de Geología como en el 2010 y posteriormente incluso tuvo varias oportunidades de estudiar en el exterior, pero su afición era en las cavernas y entonces finalmente sacó su doctorado en Eslovenia, en el Instituto de Investigaciones Kársticas, y obtuvo su grado el año pasado y realmente es una persona muy proactiva y realmente muy apasionada con el tema. Entonces, yo creo que mejor oímos a don Andrés, ¿verdad? Que ese tema de hecho es muy apasionante y estoy seguro que les va a gustar la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Percy. Gracias por la presentación y también agradecerlo, aunque no sea una idea suya, la iniciativa está muy bonita y ojalá que continúe, porque a veces tenemos múltiples temas de investigación y es una oportunidad como para ir dando a conocer diferentes aspectos geológicos que se están trabajando en el centro. El título de la charla es Investigaciones geocientíficas en cuevas de Costa Rica. Investigaciones en cuevas y espeleología también. Hay mucho. Por eso esta charla se ha delimitado al campo de las geociencias, ¿verdad? Entonces, ahí vimos que es un público muy variado. Hay de múltiples profesiones. Hay bastante geólogos, pero también hay otras profesiones también un poco afín a esta materia, digamos, ambiental, por así decirlo. ¿Qué es una cueva? Ay, ¿sabe qué? Ahora sí. Eso es el concepto que tenemos de una cueva. Un sitio oscuro que iluminamos artificialmente con las luces que llevamos cuando la exploramos, que generalmente es muy silenciosa. Dependiendo del tipo de cueva, va a variar. Hay algunas que tienen ríos, murciélagos, como ese que tenemos por acá. Escuchamos de vez en cuando un aleteo, pero si usted está en una cueva y ha tenido esa experiencia, y si no, se la recomiendo altamente, de estar solo en una cueva y apagar las luces, es un sentimiento único, de casi de insignificancia de uno en ese ambiente geológico en el que se encuentra. Entonces, el estudio de las cuevas tradicionalmente se ha hecho por la espeleología, que es la ciencia que estudia las cuevas. ¿Qué hace un espeleólogo? Bueno, un espeleólogo tiene que tener una capacitación, conocer de técnicas verticales, iluminación, de cierta manera, cierta condición física para estar entrando, movilizándose en las cuevas, eh, saber de cartografía, porque a diferencia, digamos, de una exploración en superficie, la cueva usted tiene que construir el mapa. No existe un plano de una cueva previo, a menos que sea previamente explorada, eso sí. Pero muchas veces el espeleólogo se encarga de todas esas labores, de explorar, documentar, fotografiar, iluminar, informar de qué es lo que hay. Y no solo en la cueva. Créanme, el 90% de las exploraciones espeleológicas hay que machetear y andar buscando en superficie. Entonces, uno busca un huequito, una cavidad donde puede ingresar
y ya hacer lo que nos apasiona a todos los que estamos en ese mundo de la espeleología. Y en Costa Rica, digamos, la espeleología ha crecido bastante en los últimos años, gracias al esfuerzo del Grupo Espeleológico Antros, al que pertenezco, que se ha, digamos, preocupado, por así decirlo, de estar dando múltiples capacitaciones. Y acá resalto mucho la labor de este señor, Carlos Goicoechea, porque don Carlos, desde los años 60, casi ha sido un aventurero de corazón, ha andado por todos lados. Si ustedes tienen la oportunidad de leer las novelas o las historias que él ha escrito, se las recomiendo. Y es casi que la persona más apasionada en cuevas que conozco, y se ha dedicado toda su vida a compilar la información. Y gracias a eso, hoy tenemos una base de datos o información que ahora con proyectos, digamos, de la mano con la UCR, más que todo con el Centro de Investigaciones Geológicas, estamos, por así decirlo, reacomodando y sacando los datos geocientíficos de estas bases de datos y trabajando también en parte de lo de sistemas de información geográfica, ¿verdad? Pero todo eso se debe a que este señor ha compilado muchísima información y ha abierto, por así decirlo, un camino en esa línea. Esa fotografía a mí me gusta un montón. Es una sala en la cueva La Higuera, en Venado de San Carlos. Tiene una historia particular esa cueva. Se conocía en los años 60, por ahí del año 68, pero el acceso estaba bloqueado. En el 2000 se trató de ir y hubieron múltiples expediciones y no se pudo entrar. Había prácticamente un tapón de barro. Pero dichosamente se vinieron las lluvias y se llevó el tapón de barro y la pudimos explorar. Tiene casi 1 kilómetro de extensión, salas increíbles, y esa fotografía también es de Víctor Carvajal y nos da un concepto de lo que es una cueva. Una cueva, la definición clásica, por así decirlo, es una cavidad de origen natural que puede contener un ser humano. Y existen en todos los tipos y variedades de cuevas. Lo más común es las cuevas de disolución, las cuevas kársticas. Pero también hay cuevas tan extrañas como unas cuevas que se forman porque los elefantes buscan nutrientes en una capa de toba y van generando la cavidad y adentrándose. Entonces hay múltiples tipos de cuevas, ¿verdad? ¿Y qué es el karst? El karst es el fenómeno de disolución de una roca soluble, ¿verdad? Todas las rocas tienen cierto grado de solubilidad, pero la roca caliza o las evaporitas en particular tienen una mayor solubilidad. Entonces, la reacción química más común en la solubilidad es agua con ácido carbónico y disuelve la calcita o la roca caliza. Entonces, tenemos cuevas y karst, entonces también nos va a generar tanto paisajes internos por solución como externos. Y de la superficie expuesta del planeta, ¿verdad? Con eso me refiero a lo que está sobre el nivel del mar. Un 20% del planeta son zonas kársticas, o sea, hay bastantes rocas o ambientes geológicos que son susceptibles a este tipo de proceso de disolución, ¿verdad? Y en la importancia de esto radica en que estamos hablando que un 25% del agua potable a nivel mundial proviene de una zona kárstica o de un sistema kárstico. Y tiene una particularidad: las cuevas y los sistemas kársticos, 1, son complejos de estudiar y 2, son vulnerables. El agua pasa, como por así decirlo, por una tubería muy rápido y son susceptibles a contaminación y ocupan, digamos, un tipo de normativa diferente, especial, y una atención, estudios diferentes, especializados, ¿verdad? A nivel mundial, estamos hablando que se conocen 330,000
kilómetros de pasajes de cuevas cartografiados. 30,000 kilómetros. Pero se estima que falta muchísimo por explorar. Y aunque hoy en día tenemos casi que imágenes satelitales de todo el planeta, conocemos relativamente muy poco de ese ambiente subterráneo. Y solo, digamos, para un ejemplo, en Venado de San Carlos, que hemos estado trabajando en la última década, tras empezar a meterse en grietitas, explorar, cartografiar, pasamos de sistemas de cuevas de 2 kilómetros, 300 y una de 1 kilómetro a más de 5 kilómetros de pasajes subterráneos. Y todo eso, digamos, que conlleva todo un trabajo espeleológico detrás para poder crear esos croquis o esos mapas de cuevas. Entonces, en geociencias hay diferentes ámbitos en los que se puede estudiar la espeleología o diferentes tipos de estudios en cuevas. Tenemos lo que es paleontología y arqueología, también de la mano con sedimentología. ¿Por qué? Son trampas muy buenas de registro fósil y arqueológico también. ¿Qué pasa? Que son ambientes de muy baja energía. Ahí no hay animales carroñeros ni tanta degradación que pueda afectar los registros fósiles que van quedando ahí o arqueológicos. Paleoclimatología, puesto que en las cuevas tenemos un crecimiento prácticamente continuo de minerales secundarios y se usan, digamos, las estalagmitas para el estudio de registros paleoclimatológicos, porque va quedando, digamos, cada periodo se va formando un estrato de calcita que va conteniendo registros de isotópicos que eventualmente se pueden analizar y hacer digamos, un análisis de cómo era el clima antes, en el momento de cristalización de ese mineral. Por otro lado, la geomicrobiología, también las interacciones entre microorganismos y una especie muy especial de microorganismos, que son los que no dependen de la fotosíntesis en la cueva, porque recordamos que es un ambiente oscuro, y la roca. Entonces se ha usado mucho investigaciones en cuevas en esta línea, también de la mano mucho con la astrobiología, también vulcanoespeleología, que tenemos la parte de todo lo que son cuevas volcánicas, ¿verdad? No solo por disolución, sino también por contrastes térmicos podemos encontrar formación de cuevas, minerales secundarios que se forman en cuevas y tiene implicaciones tanto en proyectos ingenieriles, geología estructural, neotectónica, entre otros, ¿verdad? Muchas de las ramas de la geología pueden estudiarse o detallarse también en ambientes de cuevas. Y una de las ventajas más grandes que ofrecen desde mi perspectiva es que son afloramientos continuos. Entonces usted tiene 5 kilómetros de pasajes continuos, por ejemplo, dentro de las redes de cuevas. ¿Y dónde tenemos cuevas y CARS en Costa Rica? Bueno, ese mapita es de un artículo del 2011, donde se habían delimitado las zonas kársticas de Costa Rica con base en el mapa geológico del 2007 de Percy y Alvarado. Entonces tenemos la zona de Tempisque, de Barra Honda, donde tenemos una alta concentración, por así decirlo, de cuevas y fenómeno kárstico también. La zona de Venado de San Carlos y la zona que tenemos más cuevas a nivel de Costa Rica, que es la zona sur. Y también, bueno, de cierta manera, es un poquito la que más promete futuras exploraciones. No se ha explorado tanto por la logística. Cada viaje hay que invertir 7, 8 horas de viaje y generalmente los espeleólogos van en el tiempo libre, los fines de semana. Entonces, a excepción de Semanas Santas o periodos largos de vacaciones, cuesta sacar el tiempo para estar yendo a la zona sur. Entonces, a raíz de ese análisis de información de cuevas que se ha estado realizando con los proyectos del Centro de Investigaciones, ¿verdad? Hemos compilado en una base de datos, tanto en Mendeley como una base de datos geográfica, la información que conocemos de cuevas. Y acá, en este gráfico de abajo, tenemos un
gráfico de barras por número de publicaciones. Pero la mayoría, digamos, en el área de la geología, yo que fui estudiante de la escuela, casi ningún profesor nos habla de cuevas. Y hay muy poco geólogo que trabaja esos temas. Entonces, ¿a qué se debe esto? De que de cierta manera es un área un poco desconocida y se debe a que la mayoría de información corresponde a reportes no publicados o inéditos o en revistas no indexadas. Entonces no son de tanta consulta, digamos, geológica, por así decirlo, o de difícil acceso en algunos casos. Ese incremento de número de publicaciones en los últimos años se debe a que el grupo espeleológico ANTROS ha empezado, digamos, un espeleoinforme en el que se han publicado reportes de cuevas, por así decirlo. Y acá tenemos por tipo de publicación. Como ven, digamos, hay muy pocas tesis. Un libro que es el libro de Sergio Mora, prácticamente, y el libro de Carlos Goicoechea. Ah, bueno, y recientemente sacó otro libro también. Secciones del libro, en algunas secciones del libro donde se habla, memorias de congreso, y apenas un 16% en revistas indexadas. Ese es un número, bueno, que todavía tenemos que revisar un poquito, preliminar, pero básicamente en Costa Rica conocemos 21 kilómetros, 21.7 de pasajes subterráneos. La mayoría de cuevas, aquí es donde está la decepción de los espeleólogos, que buscamos y buscamos, y la mayoría están en el orden de menos de 50 metros. Y cuando encontramos una cueva en el orden de más de 500 metros a casi kilométrica, no se imaginan el grado de felicidad y la fiesta que hacemos. Es algo que pasa como cada, no sé, cada década tal vez en Costa Rica. Hemos tenido la oportunidad de encontrar recientemente una cueva casi kilométrica y súper contentos haciendo la cartografía, todo el grupo de espeleólogos. Y aquí vamos a ver una cuestión interesante de la cueva Gavina Raca, que es cómo ha evolucionado la cartografía espeleológica a lo largo de los años. Tenemos el segundo plano de cuevas para Costa Rica, lo hizo el señor Hugo Taylor, muy conocido por el gremio geológico. Él trabajó en Recope y era, si no me equivoco, topógrafo. Y hizo 450 metros de cartografía subterránea para la cueva Gavina Raca en Venado de San Carlos. Y resalta una anécdota que él pone que dice, es tan grande que se debería hacer un salón de baile. Todavía no se ha hecho, pero siempre se aprovecha para turismo. Después fue evolucionando diferentes espeleólogos y planos que se han hecho de la cueva hasta el más reciente que se hizo en el 2018, donde ya se conoce una longitud definitiva de 2.351. Vale decir que fueron más de 400 estaciones de poligonales para los estudiantes de geología que a veces dicen, uy, una poligonal está muy difícil. Hacer un plano de estos lleva mucha paciencia y un trabajo de más de 4 años, creo, y de mucha gente y mucha colaboración. Y aquí está la cueva Gavina Raca, el plano de la cueva Gavina Raca, que se terminó en el 2018. Entonces, bueno, y en este gráfico, acá tenemos las cuevas en longitud por cuevas, no por sistema de cuevas, ¿verdad? Que le siguen, que sería la Menonitas, también en Venado de San Carlos, con 1,6 km, y después nos vamos a Corredores, Bananal y Rectángulo en la zona sur. Entonces, como la charla son de múltiples aspectos de geociencias en cuevas, vamos a dividirlo en 4 áreas o 4, digamos, por así decirlo, sitios de estudio. La primera en Venado de San Carlos, la segunda es la zona sur, la tercera vamos a hablar un poco de la parte de Barra Honda y la cuarta de las cuevas del Irazú, que fue en lo que yo hice, digamos, mi trabajo de tesis doctoral. Bueno, en el Centro de Investigaciones Geológicas inscribimos hace ya 2 años un proyecto de el reconocimiento del sistema kárstico de Venado de San Carlos,
que, digamos, toma ya mucha información que se venía trabajando previamente, casi desde el año 2012, espeleológica, y se reacomoda y se le dedican horas oficina a mucha de esa información para terminar mapas, generar nuevos mapas, delimitar mapas con todos los contornos de las cuevas, modelar en 3D, etc. Y acá tenemos un mapa general de los sistemas de cuevas de Menonitas, La Higuera y Gavina-Raca, donde hemos hecho un gran número de cantidad de giras. Que entonces tenemos esos modelos 3D, tanto en superficie como a nivel de cuevas. Acá están los nombres de las cuevas que les mencioné. Y también tenemos particularidades interesantes. La cueva Menonitas, por ejemplo, bueno, y Gavina-Raca tiene minerales de yeso que de cierta manera lo estamos asociando a algún tipo de alteración hidrotermal que ocurrió en algún momento dentro de la cueva a lo largo de un sistema de fallas que está estudiando Alejandro Argüello, que tiene toda una tesis, ya lleva varios años, múltiples giras y muchos datos y mucha investigación en cuevas y en los alrededores de Venado de San Carlos, ¿verdad? Tenemos formaciones de travertino acá también y depósitos increíbles dentro de esas cuevas. Y recientemente generamos ese tipo de modelo tridimensional con fotogrametría. No removimos los árboles, esos puntitos que se ven son árboles, donde podemos interconectar y entender de una manera, digamos, más íntegra cómo es que son esos sistemas de cuevas. Y particularmente a los espeleólogos nos interesa mucho para ver dónde ir a escarbar, por qué pasajes nos vamos a tratar de meter para hacer una conexión, porque es como el sueño que tenemos hace muchos años de entrar por una cueva y salir por otra. Hay unos pasajes muy estrechos y embarriados que nos han limitado ese sueño, pero todavía seguimos con eso objetivo en la mira. Y bueno, a raíz de todos esos datos que se generan, hay modelos tridimensionales donde para cada punto podemos saber con bastante precisión la profundidad sobre el nivel del terreno, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de cómo son estos planos de cuevas a detalle, porque no vamos a ver todo en detalle. Son muy amplios y a mucha escala. Pero de todo ese modelo que se generó, esto representa esta sección de acá, ¿verdad? Encerrada en el círculo azul. Y como ven, digamos, el trabajo de Alejandro está enfocado en la cartografía de estas fallas geológicas y las cuevas tienen una particularidad. Son recientes, tienen formaciones recientes, formación de minerales secundarios recientes. Entonces, el estudio de esos minerales secundarios podría darnos, digamos, pistas neotectónicas si estos se encuentran fracturados. Y bueno, ahí está Alejandro tomando algunos datos, bueno, más que todo posando para la foto y después tomando datos geológicos estructurales en una de las salas de Gavina-Raca. Y ahora, recientemente en el centro, se adquirió un escáner LIDAR que nos va a permitir detallar mucho los estudios, digamos, geológicos, tectónicos en cuevas, porque la construcción de los planos o de los modelos tridimensionales es una de las mayores limitantes. Consume demasiado tiempo. Imagínense que ustedes para hacer la geología tienen que ir construyendo la cartografía. Es como una analogía a lo que le pasaba a William Gabb, que tenía que hacer el mapa de Talamanca y hacer el plano topográfico a la vez. Pero ahora con un escáner LIDAR prácticamente podemos viajar dentro de la cueva con múltiples datos y generar modelos tridimensionales
muy precisos, que obviamente van a ser de mucha utilidad para medir buzamientos, pese a que aflora todo en la cueva. Digamos, nos es imposible en algunos casos medir un dato estructural en el techo. Ahora, a partir de este tipo de modelos, sí lo vamos a poder hacer. Aquí en la pared derecha es una fractura súper importante que desplaza, bueno, una falla geológica que desplaza la galería principal, que también Alejandro les va a hablar posiblemente más adelante, en mucho más detalle, toda la parte neotectónica que se ha venido trabajando en estas cuevas. También otro eje paralelo que se ha estado trabajando es la parte de hidrogeología kárstica, que el comportamiento del agua subterránea en un sistema kárstico es muy complejo. A veces se va simplemente por una grieta, porque sí, a veces se taponeó un derrumbe, sedimentos, cambia la grieta, se va por otro lado, y para entender esos sistemas kársticos desde el punto de vista hidrogeológico, primero, la base cartográfica es lo fundamental. Pero después, Adrián Obando está haciendo una tesis de maestría que está empezando el año pasado, empezó este año creo, donde se está haciendo múltiples aforos, tanto dentro de la cueva como en superficie, para medir los caudales del agua superficial y subterránea. Se instalaron unos data loggers, se han hecho algunos ensayos de trazadores con trazadores, digamos, de tintas fluorescentes inocuos al ambiente, y se han también hecho mediciones de caudal con conductivímetros tipo data logger también, para apoyar esa investigación hidrogeológica. Bueno, también Adrián en un futuro podría detallarles más el trabajo que se está haciendo. Acá se ve una pincelada de todo un poco, y está analizando el agua de lluvia en superficie y dentro de la cueva, para entender cómo es la hidrogeología de estos sistemas. Bueno, y ahora viajando un poco más hacia el sur de Costa Rica, la zona sur, que yo no sé, pero desde Pérez Celedón hacia el sur siempre le conocemos como zona sur, aunque es una buena parte de Costa Rica, ¿verdad? Y acá tenemos la foto del Río Claro, que dichosamente en el Centro de Investigaciones también Valentín y el apoyo de tesis de licenciatura de Eric están trabajando mucho la geología, porque realmente es complicada y están sacando bastante información actualizada sobre las calizas, que desde el punto de vista espeleológico nos interesa para explorar cuevas. Y como les comentaba anteriormente, es uno de los sitios con mayor potencial. Ese es el Río Claro, en una zona kárstica, y como ven, los bloques son bastante blancos, muy dominados por calizas. Y bueno, una de las limitantes, digamos, en este tipo de investigaciones karstológicas es el detalle cartográfico. Ahí esa foto es un paisaje kárstico cerca del sitio de Fil Avión, pero cuesta un poquito observar esas dolinas. Y pasa que esas depresiones en el terreno son súper importantes para un karstólogo, para delimitar dónde son los sitios de infiltración, dónde podríamos encontrar cuevas, pero ahora imagínense que son elementos de 10, 20 metros, 40, cuando son excepcionales. Y el nivel cartográfico que tenemos no da. En muchos de los casos son muy pocas las dolinas las que se pueden ver a través de la cartografía convencional. Entonces, ocuparíamos verlo con fotos aéreas a detalle, pero también tenemos la limitante de que hay mucho bosque en algunas ocasiones, o el ideal sería un escaneo LIDAR, que todavía no lo tenemos, pero esperamos pronto poder tener para investigar todo ese tipo de aspectos karstológicos de superficie. Y acá quiero resaltar el trabajo que hizo la NSS en los años prácticamente de 1989 hasta el 93, que publicaron el documento, que fueron múltiples expediciones de más de 200 personas involucradas,
con líderes espeleólogos de Canadá, Estados Unidos, y leyendo el documento uno se da cuenta de muchos aspectos interesantes. Tuvieron muy buen patrocinio por el gobierno les pagó mucho para que vinieran a través del ICT, se crearon un documento muy profesional con prácticamente el mejor documento que hay en Costa Rica sobre un sitio con detalle cartológico, ubicaciones, planos de cuevas, y fueron patrocinados en su época, les dieron laptops, Brunton les dio brújulas, obviamente la cervecería intervino, les dio cervecitas, seguro por eso extendieron un poquito más, pero hasta pasajes aéreos del AXA y todo para ese tipo de investigaciones. Y es una lástima, por ejemplo, que no se conocen tantos, inclusive no se contempló para algunos de los planes reguladores en la zona, cuando el gobierno ya había invertido en eso. Entonces son como temas que digamos, este tipo de investigaciones es súper importante y no es simplemente que queden en una gaveta o en una institución gubernamental o en algún sitio, sino que se les vea la aplicabilidad. Acá tenemos un mapa de la zona kársica en los alrededores del río Corredores, Quebrada Seca y Corredores, la sección de La Bruja y Quebrada Seca, donde están ubicadas muchas de las cuevas. Y acá tenemos varios ensayos de trazadores que hicieron donde conectaron positivamente, digamos, sistemas hidrogeológicos kársicos. Uno particular es acá, la sección de Karma, que se utiliza para abastecimiento de fuente de agua de la zona. Es un acuífero kársico, la captación está abajo y es a través de un sistema de cuevas. Esto es un ejemplo, digamos, de uno de los sistemas que generaron en este estudio, en la zona sur. Es una vista en planta y perfil del sistema La Bruja, Tururún, Corredores, que es el de mayor longitud, que trataron de conectar físicamente, pero no pudieron en ese sector. El sifón Tristan, porque fue el primer, digamos, espeleólogo buzo que trató, costarricense, que trató de hacer la conexión, pero había mucha turbidez en el agua y fue un poco complicado. Bueno, acá es un ejemplo de los detalles de los planos. Realmente para los años 90, casi que son obras de arte, con mucho, mucho detalle y se hicieron a compu. Entonces es súper interesante porque en el documento dice, teníamos patrocinios de tecnología de punta para procesar los miles de datos de bytes que utilizábamos en las cuevas. Entonces, bueno, ahí se los dejo y una foto de Víctor Carvajal de la cueva Rectángulo, que tiene la particularidad, como todo el sur o estos sistemas de cuevas, que tienen mucha agua. Llueve mucho en ese sitio y a veces para exploraciones espeleológicas solamente en verano. Es recomendable. Bueno, a raíz de ese reacomodo de la información, también se ha estado digitalizando en sistemas de información geográfica. Es un trabajo que ha hecho una de las asistentes, Andrea Hidalgo, y ha delimitado todos esos contornos y hemos georreferenciado las cuevas y inclusive nos damos cuenta que algunas de las imágenes que se veían tan bonitas en negro al inicio, como acá, que se veía conectado, cuando lo ponemos a escala y georreferenciado no se ve tan conectado. Entonces son cosas o aspectos interesantes de revisar. Tal vez nunca se iba a hacer la conexión vía buceo, faltaba más longitud. Y ahora les voy a hablar un poco de lo que hay en el norte de Costa Rica o la zona del Tempisque. Tiene una particularidad a diferencia de los otros dos sitios kársicos que hemos mencionado, que es la siguiente: no tiene tanta cobertura, digamos, no hay una formación geológica que esté encima de esa unidad de caliza, entonces permite que tenga mucha disolución superficial, mucho carring y también la formación de cuevas. Bueno, esa foto es en Palo Verde, el Cerro Bocana.
Pero acá nos vamos a concentrar en Cerro Barra Honda, que obviamente para la mayoría, al menos de los costarricenses, es muy conocido porque hay un parque nacional que se llama Parque Nacional Barra Honda, que se formó prácticamente por el interés espeleológico que tenía ese sitio. Eran potreros, como se ven en las fotos de abajo, que brindó el señor Sergio Mora y Fernando Tristán, prácticamente muy deforestados, y era el momento idóneo para tener un GPS y marcar todas las bocas de cuevas, porque ahora es un poco más difícil recorrer la parte superficial del cerro, ¿verdad? Pero que, digamos, tuvo bastante interés de parte de los gobiernos locales en su momento para generar un atractivo turístico a raíz de las cuevas, porque era de los cerros que hay alrededor, el único, o bueno, al momento que se conocía, que presentaba varias cuevas muy, muy interesantes. Y prácticamente Barra Honda es, lo podríamos decir, la cuna de la espeleología costarricense. Entonces, acá tenemos unas fotos que también nos dio el señor Fernando Trizán, del grupo espeleológico en 1968 a la izquierda. Acá, en una de las primeras exploraciones, una foto icónica, y también de las expediciones de estadounidenses, que fueron múltiples, que realizaron, digamos, con apoyo del gobierno de Costa Rica, para estudiar y entender, digamos, las cuevas de Barra Honda y valorar todo su potencial, que esa fue justo antes de la fundación del parque, que fue en el año 1974. Y esa fue cortesía de Frank Binney, que es ese señor, que lo conocimos en un congreso de vulcanoespeleología. Y nos dijo, yo estuve en los 70s muy joven en Barra Honda y súper valiosa la fotografía y el aporte. Desde el punto de vista espeleológico se ha hecho mucho, desde el punto de vista geológico, espeleológico, combinados los dos, porque geológico también se ha hecho bastante. Inclusive hay una discusión grande sobre la edad de Barra Honda, hay múltiples publicaciones científicas, pero acá resaltamos los trabajos espeleológicos de índole geológica, digamos, o con una fuerte componente geológica que hay en el cerro, que es el trabajo de Wells, que fue pionero, cerca de esa foto que les enseñé anteriormente, era para esas expediciones. En el año 1974, Sergio Mora hizo su campaña geológica en el Cerro Barra Honda, y en 1981 publicó un libro que compila la información geológica espeleológica de Barra Honda, y después hay un documento de Hempel de 1986, que tampoco son tan conocidos, digamos, en el gremio geológico, pero y casi no hay copias en Costa Rica, casi que las únicas las tenía ese señor, Carlos Goicoechea, que le habían entregado unas copias, al menos de los dos estudios laterales. El de Barra Honda sí fue publicado por LONET. Y recientemente, también con un objetivo un poco diferente, más de geología de cuaternario, Matthew Lachman en el 2009 realiza un análisis de unos espeleotemas en Barra Honda para fines paleoclimatológicos. Y actualmente, en colaboración con el CIGEFI y el Centro de Investigaciones Geológicas y la Universidad de Nevada, hace 2 años se colectó una muestra que se está analizando también para un análisis paleoclimatológico complementario. Bueno, ¿y por qué no son tan estudiadas geológicamente las cuevas de Barra Honda si nos ofrecen afloramientos verticales de casi 110 metros? Bueno, el más profundo, ¿verdad? El dato más profundo de Santana 110, o la cueva más profunda, con 110 metros, eso se ve el nombre. Y creo que la razón radica en que requiere mucha técnica, mucha especialización para poder acceder a las cuevas. La mayoría son verticales, entonces hay que dominar técnicas espeleológicas. Entonces, para que usted como geólogo pueda ingresar y estudiar ese tipo de cuevas, va a requerir conocer técnicas de espeleología. Acá, bueno, algunas fotografías de Scott Trescott,
en la Cueva de la Trampa, que también es una cueva bastante icónica, muy vertical, muy técnica, y en una de las exploraciones del grupo espeleológico Antros. Y el otro tema, para ir finalizando en lo que les quería conversar hoy, es relacionado a mi tema, digamos, de investigación de la especialidad en las cuevas del volcán Irazú. Entonces, en ese sitio son cuevas volcánicas, ya no son cuevas por disolución kársica, ¿verdad? Tuvimos un evento muy grande en diciembre de 1994. Tenemos la fotografía aérea de cómo era el volcán en 1978 y después del 8 de diciembre, ¿cómo quedó? Fue un deslizamiento volcánico bastante grande que dio acceso a este sector del volcán que antes estaba cubierto por más de 200 metros de espesor de materiales volcánicos que ahora están en la cuenca del río Sucio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sistema de fallas activas asociadas a río Sucio, ¿verdad? Tenemos 3 cuevas que se han identificado en ese sector, o el cráter principal del volcán Irazú, drenajes ácidos en los nacientes del río Sucio, y tenemos un lago que a veces varía en su profundidad temporalmente. Se ha visto que ha estado totalmente seco en algunos años y en algunos años ha tenido mucha fluctuación, por así decirlo. Entonces, el tema de investigación fue en estas cuevas porque presentaban una particularidad y es que tienen una mineralogía extraordinaria. Entonces, está la cueva de los minerales. Ok, entonces, curiosamente, después del terremoto de Limón, empezó una actividad, empezó a variar la actividad tradicional del lago del volcán Irazú, donde bajó mucho el pH a niveles de 4, casi 3, ¿verdad? En algunos momentos, y subió muchísimo la temperatura, llegando casi a los 100 grados centígrados en algunos puntos. Y también, para ese periodo de tiempo, hubo un enriquecimiento súper alto en sulfatos y también en cloro, ¿verdad? Que después se normalizó, pero sigue siendo un sistema, por así decirlo, con alto contenido de sulfatos y cloros, que obviamente esas aguas tienen potencial de infiltración hacia el sector de las cuevas y van a influenciar la mineralogía que ellas presentan. Y también el agua de infiltración se le hicieron análisis geoquímicos y se determinó anomalías altísimas de selenio, hierro, aluminio, calcio, magnesio, sodio, que vamos a ver que están presentes en la mineralogía de los minerales secundarios o de espeleotemas en las cuevas del Irazú. Acá tenemos la imagen de la cueva de los minerales. Esta foto es icónica por Víctor Carvajal, donde se ve increíble. Es un espeleotema, lamentablemente ya se suicidó, ya vivió lo que tenía que vivir, cayó por su propio peso, pero está creciendo otro. Y estuvo creciendo otro y es parte del ciclo. Son minerales de muy rápido crecimiento. Son sulfatos de hierro, monolquita, romerita, melanterita. Y acá tenemos una cavidad bastante amplia, que es la boca de la cueva, que tiene 50 metros de ancho. Y gracias al aporte de Geoffroy de Lopsicori, tenemos un análisis térmico de la cueva. Entonces, hacia este sector, la pared norte, tenemos las fallas activas con anomalía térmica importante, que de cierta manera nos desencadenan las zonas con mayor minerales secundarios dentro de la cueva. Entonces se hicieron múltiples análisis mineralógicos. Estos se realizaron en España: espectrometría Raman, difractometría de rayos X, microscopía electrónica también, y unos análisis experimentales que se llaman DIPS también, para determinar las diferentes fases de minerales que hay o que existen en estas cuevas volcánicas tan particulares.
difractogramas, espectrometría Raman, ¿verdad? Y microscopía electrónica. Como ven, puse esa imagen como ejemplo, están muy entrelazados entre ellos. Es muy difícil en algunos casos identificar individualmente cuál mineral es cuál, más que muchas de esas técnicas requieren pulverizar las muestras. Y tenemos cosas casi que únicas a nivel mundial, ¿verdad? Esta es una estalactita de anhidrita con azufre. Y aquí en microscopía electrónica vemos los cristales de azufre un poco corroídos con la anhidrita. Prácticamente un sector de la cueva está tapizado en minerales secundarios, no cabe ni uno más. Son minerales de tipo corteza y tiene una diversidad mineralógica altísima, tanto que a nivel de microscopía electrónica cuesta mucho distinguirlos. Aquí hay unos ejemplos de piqueringita, romerita, copiapita, que es ese púrpura muy particular, entre otros. La mayoría, sulfatos. Acá tenemos un resumen de los minerales que se encontraron. Un 91% de los minerales corresponde a sulfatos, ¿verdad? De los cuales 76% son sulfatos hidratados, o sea, tienen moléculas de agua en su estructura cristalográfica. Tenemos 48 minerales distintos, cosa que es muy particular para una cueva. Las cuevas generalmente no tienen tan alta diversidad mineralógica porque son pocos los elementos que interactúan. Pero aquí, digamos, las particularidades de la infiltración, el agua del lago, sistema geotermal, las diversas rocas cajas que podrían tener diferentes, digamos, coladas de lava, tobas, etcétera, podrían ser factores claves para la alta diversidad. Y de los cuales 18 minerales son nuevos a nivel mundial para ambientes de cuevas. Normalmente se descubren 4 por año en una revisión bibliográfica que habían hecho. En este caso se están aportando solo a esta cueva 18 minerales nuevos a la lista, digamos, por así decirlo, de más de 400 minerales de cuevas conocidos. Particularmente estas geisermitas que se llaman, son unos espeleotemas, que es como se conoce al mineral secundario formado en una cueva, que se formaron, digamos, serían análogos a los black smokers, donde el sistema geotermal alcanza el piso de la cueva, se ha visto en otras cuevas o se ha estudiado de esa manera, son huecas por dentro y precipita una serie de minerales, en ese caso dominados por ferriocopiapita y piqueringita. También se realizaron análisis isotópicos para, digamos, determinar la variación isotópica de los minerales secundarios de las cuevas y se encontró una anomalía isotópica hacia el sector de la fractura, que la interpretación preliminar que tenemos es que se asocia a la disponibilidad de oxígeno. Hay más escape de CO2 dentro de la fractura, dentro de la falla, que limita de cierta manera procesos de oxidación. Y acá tenemos un video de Scott Trescott de algunos de los minerales de estas cuevas. Son tomas del año 2011 y quizás 2013, para que se den una idea de las dimensiones y la diversidad mineralógica que presentan. Ahí tenemos cristales de azufre. Hay una sección llena de cristales de azufre dentro de la cueva. Y ahí es la cavidad principal. Que, bueno, realmente si me preguntan, ¿recomienda ir? Diría que no. Porque todas las veces que hemos estado ahí han caído bloques bastante grandes. La última vez muy considerable, donde estábamos justo hace unos 5 minutos antes. Es un deslizamiento activo.
se va a seguir deslizando, entonces tiene su grado de riesgo entrar a ese tipo de ambiente particular. Y particularmente esa cueva presentaba unas morfologías diferentes que al inicio nos costó un poco entender qué era. Generalmente uno está acostumbrado a la parte mineralógica, digamos, este de acá es un mineral, es un sustrato duro, un mineral secundario, pero estos de acá no son estalactitas, que es lo que da la impresión, digamos, la primera impresión. Son colonias de microorganismos que se han identificado en ambientes extremadamente ácidos, generalmente enriquecidos con mucho azufre. Y esa gotita de acá puede alcanzar pH de 1 a 2, inclusive. Medimos el pH después de que a una muchacha le cayó una gotita en el ojo y dijimos, qué raro, y era 1. Entonces se pueden imaginar el daño que recibió en el ojo, pero está bien, no pasó nada más allá. Son ambientes muy complicados y parte de la investigación que se realizó y que está por publicarse fue los análisis, digamos, de las comunidades microbiológicas que se encuentran viviendo ahí en esos ambientes tan inhóspitos. Entonces, para eso se realizó secuenciación del gen 16S con 2 primers particulares, uno enfocado en, digamos, identificar bacterias y otro primer para, digamos, arqueas. Eso se hizo en colaboración con el Centro de Biología Celular y Molecular de la UCR, el Centro de Investigaciones Geológicas también, parte de mi proyecto de investigación, y en la Universidad de Nuevo México también con la doctora Diana Northup, que es toda una experta en esos temas de microorganismos extremófilos en cuevas. Entonces, tenemos 2 sectores de esas cuevas tan particulares donde tenemos ese tipo de colonias de microorganismos que fueron muestreados para analizar, para realizar las secuenciaciones. Son ambientes muy particulares, humedad de 60 a casi 100%, pHs medimos de 1.3 a 2.5 y la longitud de ellos variaban hasta 25 centímetros. Después de eso yo creo que caían por su propio peso, ya la colonia no se autosustentaba y entonces seguro quedaban ahí en el suelo. Y también se muestrearon diferentes morfologías y texturas. Y una particularidad muy interesante es que se encontró mucha interacción con la parte mineralógica. Si ustedes ven acá, esta imagen de acá, los cristales secundarios que están ahí creciendo son yesos, la mayoría que analizamos, y se ve cómo ese manto microbiano crece prácticamente sobre ellos o cómo se da una cristalización alrededor de esos microorganismos. Entonces, también abre preguntas a conceptos de biomineralización. Bueno, a nivel de filum, ¿verdad? En el primer para la sección V1, V3, se encontró más Nitrospirae y Proteobacteria. Y para la sección V3, V4 del gen, clamidias y arqueas, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que se encontró acá, y voy con la siguiente diapositiva, es que muchos de esos microorganismos tienen papeles claves en el ciclo biogeoquímico del azufre, donde hay un 65% de taxas microbianas que sugieren rutas metabólicas de oxidación de azufre. Es decir, ellos pueden sintetizar energía o metabolizar su energía a partir de oxidar azufre, ¿verdad? No dependen de la fotosíntesis, por así decirlo. Y había muy poca cantidad, bueno, se identificó menos de 0.1% de sulfoforensis, ¿verdad? Que ese más bien reduce el azufre. Entonces estamos hablando de que de las taxas identificadas se puede dar un ciclo biogeoquímico completo de transformación de azufre. Obviamente, eso es una imagen en el tiempo y para hacer estudios mucho más específicos se ocuparía cultivos
y otro tipo de estudios como para ver si realmente hay una transformación activa de eso. Una parte bastante interesante, esta es una caricatura de la cueva, un croquis de la cueva de los mucolitos, que es la que presenta mayor concentración de estos biofilms. Es que tenemos una roca caja con importante componente volcánica, fracturas, infiltración de agua con un montón de iones, ¿verdad? Y mucha interacción geoquímica. Entonces, cuando no sabemos qué está pasando dentro de la roca, lo que conocemos o lo que muestreamos es lo que pasa acá. Cuando vemos el mucolito, ¿verdad? Y tenemos prácticamente ácido sulfúrico con ellos y una interacción o una diversidad mineralógica de yeso, jarosita, natrojarosita, entre otros. Entonces, lo que nos hace pensar que las variaciones ambientales biogeoquímicas inducidas por los microorganismos nos ayudan de cierta manera a la biomineralización. Y hay de todos esos minerales prácticamente se ha experimentado solo con jarosita a nivel de laboratorio, que sí se ha dicho que se puede producir por biomineralización, es decir, por microorganismos directamente. Entonces, para ir cerrando la charla o concluyendo, tenemos acá 3 conceptos que salen un poco del esquema que veníamos hablando. La mineralogía, la geomicrobiología y la astrobiología, y cómo integramos todos estos. La parte mineralógica en una cueva, ¿verdad? Que es muy diferente en un magma, nos refleja las condiciones ambientales secundarias del momento de la cristalización de ese mineral. Entonces, por así decirlo, es un registro fósil, un mineral secundario es un registro fósil de las condiciones ambientales, haciendo la analogía. La parte geomicrobiológica es la interacción entre microorganismos y la roca o la parte mineral, ¿verdad? Es lo que se estudia mucho en la rama de la geomicrobiología. Y la parte astrobiológica, bueno, ya tiene preguntas más fundamentales como el origen de la vida o si hay vida en otros planetas aparte de la Tierra, pero se vale mucho de la parte geomicrobiológica y más que todo de los registros de minerales secundarios para hacer una predicción del ambiente que debió haber existido en el momento de la formación de esos minerales, en algunos casos, y estudiar así, digamos, modelos análogos, que es lo que más se hace. Digamos, ustedes, no sé si han visto muchos modelos análogo marciano, por ejemplo, el volcán Poás, se dice, Guillermo Alvarado participó en una publicación donde se dice que es un análogo marciano por las condiciones extremadamente ácidas que presentan. Entonces, estudian los microorganismos que están viviendo en esas condiciones y se hipotetiza lo que podría estar viviendo en otros planetas, en esos ambientes que son particulares. Entonces, dado a que en las cuevas, y más que todo en las cuevas ricas en azufre, hay ambientes muy, muy particulares, y en tubos de lava también, las agencias espaciales se han interesado mucho en el estudio de las cuevas, particularmente. ¿Por qué una cueva en el espacio? Si cuesta explorarlas acá en la Tierra a veces. Bueno, pues ofrecen una protección natural contra la radiación solar, un régimen termal mucho más estable. En la Luna hay estudios que sugieren que de día a noche la variación de temperatura podría variar 300 grados centígrados. Dentro de una cueva podría mantenerse un poco más estable a menos 20, que tiene condiciones más favorables en caso de que hubiese vida ahí, ¿verdad? Preservan mejor la humedad. También son, digamos, modelos que podemos estudiar en la Tierra, análogos, por así decirlo, para la adaptación de vida en otros planetas. Digamos, hay oscuridad, no hay fotosíntesis, temperaturas extremas, atmósferas especiales, como el caso de esta cueva, o particulares o tóxicas,
como algunas de las lunas de Io, que podrían ser atmósferas bastante tóxicas, por así decirlo, ambientes ricos en azufre, concentración de esos gases, obviamente, y lógico también, que sabemos que existen cuevas en otros planetas, si no, no los usaríamos como modelos análogos. Y la particularidad de que existan cuevas en otros planetas ha llevado a pensar que pueden ser los primeros refugios en caso de una estación espacial en otro planeta. Es decir, es mucho más barato hacerle una puerta a una cueva que llevar materiales de construcción en órbita. Por ejemplo, 1 kilogramo de material, o sea, una botella de agua de 1 litro, puede costar hasta $8,000 ponerlo en órbita. Entonces, imagínense el costo que tendría llevar materiales constructivos para una estación en otro planeta, si algún día logramos este tipo de colonización. Y también algo particular que me llama mucho la atención es las condiciones psicológicas. Es decir, bueno, ahora todos estamos en una cuarentena. ¿No se han sentido un poco encuevados? Toda esta psiquis afecta un poco, ¿verdad? El mantenerse tranquilo, calmado, en ambientes, digamos, diferentes, lo han tomado como entrenamiento para astronautas. Pues ellos tienen que pasar mucho en una estación espacial, en un espacio confinado, llevar solo lo que ocupan llevar, no llevar de más, tomar datos científicos. Bueno, aquí está mi tutor de tesis. Él está en un programa de entrenamiento de astronautas de la Agencia Espacial Europea y también el desarrollo de robots para explorar cuevas se ha incrementado. Acá tenemos un robot desarrollado por la NASA que es capaz de escalar los techos de la cueva para explorar, porque son objetivos astrobiológicos. Este particularmente es desarrollado por otro espeleólogo, que es un espeleobuzo que explora cuevas en México de más de 1,000 metros de profundidad, que hace expediciones de muchos días y le encanta el tema, y es con fines de explorar la luna Europa, taladrar, meter el robotcito que va con imágenes LIDAR, tomar muestras y hacer un modelo tridimensional, y lo están probando en ambientes de cuevas. Están probando drones para movilizarse dentro de las cuevas y con técnicas fotogramétricas. Inclusive recientemente la Agencia Espacial Europea sacó un concurso público de diseño de robots para explorar cuevas, para que la gente aporte sus ideas, porque quieren desarrollar un robot para explorar cuevas en la Luna. Y para finalizar la charla, quería resaltar unos aspectos o futuros retos en cuanto a la espeleología a nivel nacional y estudio de cuevas geocientífico. Bueno, la educación es un reto importante, es un recurso no muy conocido por la comunidad geocientífica y también, de cierta manera, hay muy pocos trabajos de otras áreas científicas con temas en cuevas. Entonces, la protección es fundamental también, es un georrecurso. La cueva, no tenemos que proteger ese recurso, puede estar preservando historia de los antepasados, arqueológica, antropológica, cuestiones que todavía no conocemos o que no tenemos las técnicas para conocer. Pero algo importante es investigación. Y ahí más bien le dejo la batuta o digamos la sugerencia a los estudiantes que vienen de ramas afines. Hay mucho por hacer. Tenemos que investigar, generar documentos, información científica para después, todo va de la mano, es integral. La educación, la protección y la investigación. No podemos proteger algo, un recurso que no sabemos por qué protegerlo, ¿verdad? Es súper importante esa parte investigativa. Entonces, saqué
5 puntos que quería resaltar. El primero es explorar. Solo tenemos que cartografiar más, meternos a esos huecos incómodos, empezar a generar más planos, conocer más qué hay. Es todo un reto la exploración, pero resalto acá, y es súper importante, no estoy incentivando a que se vayan a meter a cuevas y explorar sin una capacitación adecuada. Pueden averiguar en internet, hay grupos espeleológicos formales, se ofrecen capacitaciones. Es un ambiente técnicamente muy complejo, complicado. Imagínense que con solo que ustedes se queden sin luz están en serias dificultades en una cueva. Entonces hay que tener toda una serie de herramientas para la parte de exploración. Difusión, que obviamente son recursos muy interesantes, con muchas particularidades, pero tenemos que darlos a conocer de manera responsable, ¿verdad? Y primero, yo pienso un acercamiento como de ese tipo hacia la comunidad científica, en ese tipo de actividades académicas, que haya más gente interesada en realizar investigaciones, incentivar investigaciones. Ahorita hay, bueno, se están trabajando en múltiples proyectos, pero realmente hay muchas áreas en las que se podría trabajar y hay muchísimo por hacer. Entonces, los invito a que inscriban proyectos de investigación, que se acerquen, que investiguen de lo que hay. Educar e informar a la población general sobre esos recursos, sobre la importancia. A veces la gente no sabe, digamos, lo vulnerable que son esos sistemas kársticos. Típico en todas las cuevas o sitios donde hay cuevas, las toman como basureros, muchos. ¡Ay, qué buen hueco, qué práctico para echar basura! Tal vez si usted le dice a la persona o le hace ver que podría eventualmente contaminar el agua, afectar el recurso hídrico, tal vez lo razone un poco y no eche la basura, ¿verdad? Entonces la parte de educar también es súper importante. Y una parte fundamental a nivel país que considero que se debería detallar mucho más es la normativa. Y, bueno, esa Teresita Aguilar, que había participado en una propuesta de georrecursos y podría retomarse, ¿verdad? Entonces, digamos, es un georrecurso. Ahorita el espacio subterráneo, digamos, hay un vacío legal y no se sabe a ciencia cierta cómo se interpretaría por algunas autoridades gubernamentales, digamos, una naciente kárstica o algunos aspectos. Todavía va a haber que detallar ahí a nivel legal, ambiental, algunas cuestiones, y es un reto futuro a nivel país que tenemos que ir dándole empuje de cierta manera. Y bueno, para finalizar, los agradecimientos a prácticamente toda la comunidad espeleológica costarricense. Realmente, si no fuera por ellos, sería muy complicado explorar ya temas más específicos, hidrogeología, CARS. Esta labor de la comunidad espeleológica es súper increíble. El grupo espeleológico Antros ha aportado en los últimos años montones, múltiples personas, todos los extranjeros que han venido y toda la gente que se apunta a las exploraciones, que bueno, y esas son fotos de la última década que hemos participado, pero son decenas de personas con las que estamos súper agradecidos. Ahí está mi contacto por cualquier consulta y estamos por el momento. Muchísimas gracias, un aplauso realmente, muy bueno. Para los que no conocen la plataforma, abajo hay unas opciones donde incluso se puede aplaudir o decir que muy bueno o muy malo, ¿verdad? Pero en fin, muy bien, Andrés, como siempre. No sé si habrá alguien que tenga alguna pregunta, podemos dar un pequeño espacio para preguntas.
En ese caso, abajo hay una opción para levantar la mano, para ir ordenadamente en el caso de que hubieran varias preguntas. Ok, Denis. Es que Andrés, estoy, man. Pura vida, mae. Buena charla, Danis. Denis. No, quería preguntarte un par de cosillas ahí rápido. ¿Este proceso de formación de cavernas digamos, es normal, digamos, en la construcción de un volcán? O sea, es algo así muy, muy raro. O sea, y se conservará, digamos, no sé, en el tiempo geológico, digamos, en volcanes viejos o algo así, se conservará este tipo de... Bueno, será difícil pues reconocerlo, pero ¿qué crees sobre eso? Ok, no, muy buena pregunta. Digamos, es normal la formación de cuevas en lavas Pahoehoe. Digamos, en un ambiente volcánico de lavas mucho más fluidas como en Hawái, es súper normal más bien los tubos de lava y las cuevas. Respecto a la preservación, generalmente andan en el orden de miles de años. Son muy superficiales los tubos de lava, ¿verdad? Y colapsan. ¿Colapsan por qué? Porque lo empieza a colonizar el bosque, empiezan raíces, digamos, el tubo de lava se forma como por un aislamiento térmico. Entonces tenemos un espesor realmente delgado en la parte superior del tubo de lava y entonces tiende a colapsar. Hay diferentes cuevas volcánicas, hay tectónicas, hay unas que se llaman como pit crater, que es como cuando se devuelve un dique, y se han encontrado unas cavidades de hasta 600 metros de profundidad en Hawái, por ejemplo. En Nicaragua hay una, la Cueva del Hoyo, que podría asociarse a ese tipo de génesis, pero por lo general no son estables a nivel del tiempo geológico, al menos en la Tierra. Lo que sí es, digamos, particular con las cuevas volcánicas es que en geología planetaria sí son muy preservados y son mucho más abundantes. Por ejemplo, no tenemos, digamos, en el planeta Tierra, las cuevas más abundantes son las kársticas, pero a nivel, por así decirlo, planetario del sistema solar, son las volcánicas, porque tenemos menos desarrollo de vaporitas y rocas carbonatadas, ¿verdad? En otros planetas son más de origen ígneo. Entonces, sí, digamos que por así decirlo, a nivel... bueno, y la cueva como la del Irazú es súper rara. Casi no hay literatura de cuevas de ese tipo de origen. Por ejemplo, una cueva particular es Naica, no sé si han visto la de los cristales gigantes. Es una mina que dio con la cavidad. En ese punto tenemos la duda si la cavidad preexistía antes del deslizamiento o se formó o hubo una erupción. Son, digamos, preguntas abiertas. Entonces, no sé si le contesto. Sí. Y si puedo preguntar otra cosa, los valores negativos que tuviste ahí, que te dieron en los sulfuros, en los isótopos de azufre, esos que los interpretan como reducción de sulfatos o sea, por medio por medios biológicos, ¿no? O sea, ¿esa es la interpretación o qué están pensando? Porque tiene un buen rango, digamos, de rangos negativos hacia positivos, ¿no? Sí. Al inicio, la lógica nos decía que entre más actividad biológica íbamos a esperar, bueno, no la lógica, sino en lo que habíamos revisado en literatura, esperar más actividad biológica, más negativos, digamos, los valores de isótopos de azufre, pero fue lo contrario. Entonces, la interpretación, digamos, estamos pensando en la disponibilidad de oxígeno para procesos de oxidación, más bien. Que hay menos disponibilidad conforme se acerca a las grietas, pero también hay más actividad biológica. Entonces, está un poco contradictorio ahí, pero eso es como lo que estamos manejando de momento. Muy bien, hay dos preguntas de Francisco Cervantes, está levantando la mano, y Adrián, y después hay dos preguntitas en el chat. Tal vez contestamos primero la de Francisco y Adrián, ya como para cerrar la sesión.
Por cierto, en la charla seguramente esperamos ponerla en la página web del Centro de Investigaciones, por si alguien no la pudo escuchar, entonces ahí la pueden ver. Don Francisco, por favor. Gracias, Percy. ¿Qué tal, Andrés? Sí, más bien por curiosidad y de acuerdo a tu experiencia, quería hacerte la siguiente pregunta. Digamos, ¿qué condiciones se dan para que realmente esas circunstancias se presenten? No sé, digamos, qué tan frecuente en las cavernas que ustedes han visitado eso es normal. Sí, ok, digamos, sí es normal y sí está descrito, digamos, el relleno de sedimentos en las cuevas, y lo hemos visto, digamos, en el tiempo que llevamos de explorar cuevas, bueno, de otras generaciones también inclusive, cuevas como la que le comentaba, La Higuera, que está totalmente bloqueado del acceso por sedimentos en el año 90 y algo, y después ya se abrió. Y usted ve todas las paredes y todo el techo lleno de sedimentos. Entonces, digamos, sí son procesos que ocurren dentro de la formación o la espeleogénesis de la cueva. Son procesos, digamos, comunes. Y muchas veces también, ¿qué pasa? Que de ahí hay un deslizamiento, un aporte significativo de sedimentos y se bloquea temporalmente hasta que ya la fuerza hídrica vuelve a erosionar y generar otra vez abrirse el cauce, o a veces inclusive ha pasado que cambia de régimen. Usted tiene un régimen de flujo turbulento y cuando ya tiene una cueva colmatada con sedimentos, tiene un flujo de agua, pero que obedece a los modelos, digamos, de Darcy, ¿verdad? Porque ya es por medio poroso el movimiento del agua y se sigue dando hasta que lo llegue a erosionar. También hemos visto, por ejemplo, la cueva Gavinarraca de Venado de San Carlos, tiene 3 niveles y los niveles superiores están totalmente llenos de sedimentos, entonces tiene, digamos, cierta influencia en la historia espeleogenética de la cueva, por así decirlo. La cueva tiene unas partes que son muy entrelazadas, que se asocia a que se llenó mucho de sedimento y al haber mucho más sedimento, los sedimentos también van enriquecidos en ácido carbónico, entonces genera mucha más disolución y tradicionalmente la cueva se forma a lo largo de una fractura principal y un cauce principal de agua, pero cuando pasa este tipo de cosas, y me imagino el dolor de cabeza para esos proyectos, usted tiene más bien múltiples frentes de disolución porque el agua es más ácida y se forman patrones, digamos, de cuevas diferentes, un poco particulares. También a veces pasa que se colmata tanto de sedimentos que los pasajes se empiezan a disolver en el techo, que es algo que le llaman paragénesis, y después empieza a erosionar. Entonces, en la cueva de Gavinarraca hay un ejemplo de eso, que se ven los canales en el techo, efecto de la disolución del momento donde estuvo llena de sedimentos. Adrián. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pura vida, excelente charla. Te quería preguntar, ahora mencionabas sobre la falta de legislación o el vacío legal que significan las cuevas en este país. Entonces, te quería preguntar cómo han, o si conoces cómo otros países han atacado ese problema, que tal vez países donde se tenga una más larga data de exploración en cavernas. Y lo otro, en Costa Rica, ¿usted cuál considera que sería o a qué ministerio, a qué institución pública le competiría más que todo la protección y la generación de esfuerzos en pro de una legislación con este tema? Pucha, las preguntas incómodas, ¿eh? Bueno, el vacío legal, por ejemplo, países, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en Eslovenia y ellos están muy avanzados en esa parte legal. Ellos lo que hacen es que mantienen una legislación referente a cuevas. Hay un instituto de investigaciones kársticas que se encarga, digamos, de hacer ese tipo de investigaciones, como por así decirlo, para el Estado y de llevar información y bases de datos de cuevas. Entonces, por ejemplo, si ellos van a hacer una carretera,
Y se nutre también ese de muchos grupos espeleológicos y están muy bien organizados. Entonces, un grupo espeleológico reporta cuevas al instituto, da la información y ellos, digamos, por así decirlo, la manejan. Ese instituto que está adscrito a la Universidad de Nova Gorica. Entonces, me explicaban que para un proyecto, digamos, de una carretera, por ejemplo, por ley, tienen que consultar al instituto, ese es el trazo, y díganos qué cuevas hay o qué información, digamos, disponible existe referente a cuevas y CARS. Entonces, ellos valoran, digamos, las cuevas que hay. Obviamente, el país, Eslovenia, tiene un 40% de CARS y tiene 12,000 cuevas o más. Entonces, la mitad del país se va a encontrar cuevas, ¿verdad? Y por eso es que ellos están muy avanzados en eso. De cierta manera, entonces ellos hacen una investigación preliminar, como por así decirlo, los estudios ambientales los hace el instituto para dar retroalimentación a la construcción del proyecto. Entonces, digamos, por así decirlo, ese sería un modelo idealista. En Costa Rica tenemos menos de 430 kilómetros cuadrados de caliza. Entonces, valdría la pena ponerlo en una balanza si vale la pena hacer muchos esfuerzos cuando tal vez habrían otro tipo de problemas como mucho más complejos antes que resolver, ¿verdad? Que un instituto que investigue las cuevas es súper importante, pero a nivel regional, ahí sí quiero recalcar, sí vale mucho la pena, digamos, a nivel de Guatemala, y hay sitios que todo es CARS, por ejemplo. En Costa Rica, digamos, los sitios donde hay más interacción, CARS, desarrollo, y podríamos hablar algunos sitios en Guanacaste, la zona sur, pensaría, y Venado, pero de ahí son zonas agrícolas, no hay mucho desarrollo y los sitios cársticos están como muy delimitados, ¿verdad? Referente a la institución estatal, es una muy buena pregunta y no sé, tal vez algún colega que esté escuchando la charla tenga una mejor respuesta. A lo que yo entiendo y creo, le debería corresponder el manejo del subsuelo de Costa Rica, la Dirección de Geología y Minas. Pero hasta ahí llega mi conocimiento, ¿verdad? No sé si ellos tienen una propuesta, un plan de acción o algo, un marco que diga, ok, es responsabilidad de la Dirección de Geología y Minas el llevar información de cuevas y CARS. Entonces, ahí, digamos, pensaría que es a la institución, pero no, como le digo, no estoy seguro. Había un par de preguntas en el chat, pero a mí se me fue el internet, entonces ya no las tengo. Ah, ok. Eran dos A ver. preguntas. Pregunta de Jorge Merino. En las fotos de cuevas de ambientes de CARS no se observan estalactitas ni estalagmitas. Ah, interesante. Bueno, de que el hecho de que no se observen estalactitas y estalagmitas es que no puse esas fotos, pero sí hay muchas. Y a veces, no sé, me enfoqué en las fotos de las galerías, que están muy chivas. Habían fotos muy chivas de espeleotemas de cuevas volcánicas. Pero sí hay bastantes. Tiene que ver con la composición de las calizas. En algunos casos sí tiene influencia, pero generalmente el agua de infiltración que disuelve la roca carbonatada ya va bastante, por así decirlo, purificada, entonces no tiene que ver, pero si es una roca en la que ya se desarrolla CARS, posiblemente se formen espeleotemas. ¿Hay otra pregunta? Ok, referente al tipo de intervención humana que se ha encontrado en cavernas en Costa Rica. Daños, alteraciones. Hay daños, hay alteraciones, hay grafitis, hay unas cuevas que visitamos ese año cerca del lado de Oratorio que las habían agarrado como para basureros. Entonces sí hay alteración humana, pero digamos fuerte, de impacto de cuevas repletas de basura,
podemos hablar de tal vez, no sé, unas 3, 4 casos conocidos. Espeleotemas quebrados hay, más que todo en las cuevas donde accede mucha gente o que son popularmente conocidas, digamos, por lugareños. Entonces la gente va y se quiere llevar un recuerdito. También son las cuevas más propensas a accidentes. Entonces sí existe deterioro respecto a esa pregunta. Y ok, hay una entidad o alguien a quien reportar bocas de cueva. Vea, de momento el grupo espeleológico Antros tiene una base de datos de cuevas de Costa Rica, que es la que se está manejando. Ahora se está haciendo también paralelamente con el Centro de Investigaciones, una base de datos en un sistema de información geográfica. Entonces podrían buscar en internet Grupo Espeleológico Antros, podría ser ahí que se puede reportar, o también me pueden contactar al correo que está ahí y los dos trabajamos juntos. Entonces, cualquiera de las dos maneras. Más bien, si tienen información de cuevas, sería bueno, por favor, más bien se los pido, un correo electrónico para que sea incluida de una vez en la revisión que estamos haciendo, que ya llevamos varios meses y muchas horas de trabajo en ver cuáles son los reportes repetidos, buscar coordenadas originales de GPS para poder tener de una mejor manera toda esa información geológica espeleológica que existe del subsuelo. Tal vez había visto la mano de Sofía Guapaya, tal vez era para contestarte justamente esa cuestión de quién era el organismo encargado. No sé si está Sofía todavía. Ok. Qué dicha que vieron la manito. Gracias. Felicitaciones, Andrés. Excelente presentación, muy interesante. Para responder, digamos, a la pregunta con respecto a la institucionalidad y la Dirección de Geología y Minas con respecto a este tema, está el decreto ejecutivo número 29300 MINAE, que es del 2001, donde se le otorga a la Dirección de Geología y Minas el rol de promover la declaratoria de monumentos geológicos de aquellos sitios que por su exclusividad o por el interés especial que revisten, ya sea escénico, científico y educativo, deben ser objeto de protección y forma parte del patrimonio natural del país. Digamos, con este decreto, lo que puede es promover el lugar como un lugar de interés geológico, como se ha hecho con la península de Santa Elena, y eso a la vez pues puede promover otro tipo de proyectos, digamos, amparar, digamos, a proyectos como, no sé, lugares turísticos, lugares de interés geológico, declaratorias de monumentos, cosas de ese tipo. Puede ser por medio de esa ley. Actualmente la dirección está trabajando en un inventario de lugares de interés geológicos, como para promover, digamos, los patrimonios geológicos en el país, ¿verdad? Estamos en ese inicio y empezamos en la zona sur y sería muy interesante poder también hacer un inventario, considerar, ¿verdad? El tema esto de cavernas y empezar a tener un inventario de eso, como una base de datos. Ahí digamos, por ejemplo, con eso de los inventarios, una cosa que siempre tratamos, al menos desde el punto de vista espeleológico, es mantener un poco las coordenadas, por así decirlo, confidenciales por lo de los daños, ¿verdad? Que a veces es un poquito complicado, pero es todo un dilema, porque es estudiar, conocer, ocupamos saber dónde está, proteger, pero también, digamos, es una preocupación latente en la mayoría de organizaciones o grupos espeleológicos, el fácil acceso a la información por la población general, digamos. Entonces, pero no, súper bien y muchas gracias por esa aclaración. Ese decreto no lo conocía realmente y dice, podrían considerar algunas cuevas particulares bajo
ver si son de interés para monumento geológico. Sí, Bueno, está eso, sí. Principalmente, bueno, es preservar, pero también ahora con los nuevos conceptos que hay con referente a patrimonios y lugares de interés geológico, no solo se preserva, sino también se promueve actividades económicas, ¿verdad? Que beneficien, digamos, a la población donde estén estos monumentos, lugares o patrimonio geológico. Uh-huh. Ah, ok, ok. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Nos preguntan por ahí si se podrá ver después y yo espero que haya salido bien la grabación, que podamos levantarla en el canal de YouTube del centro. Y otra vez, muchas gracias a todos por estar con nosotros y haber compartido este rato un viernes raro, ¿verdad? Antes íbamos al auditorio de la escuela a tener nuestras charlas y ahora es desde aquí sentado en la casa. Pero en fin, muchas gracias a todos. Ahora encuevados en la casa. Encuevados en la casa. Entonces, hasta luego y nos vemos. Bueno, más bien muchas gracias por el interés y conectarse y en plena disponibilidad de alguna pregunta o lo que sea. Súper interesado en el tema y más bien agradecerles a todos los que se conectaron por el tiempo dedicado a esto. Sí, ya hay gente que incluso te está pidiendo hacer giras, ¿verdad? Eso sí, podría ser en el marco tal vez del Congreso que ahora se pasó para el otro año, ¿verdad? Me parece que puede ser alguna cuestión interesante, a ver cómo, a que te deshagas de algunos colegas ahí los tiras. A ver, tenemos que preguntarle al ministro cuándo nos da tiempo de volver a hacer giras. Eso. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí cerramos, cada uno pura vida. Nos vamos a almorzar y a cenar. Gracias.